Bueno, a todos nuestros oyentes, nuevamente nos encontramos con otro podcast para una construcción personal de todos nosotros. Nos encontramos aquí con estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas, que es Natalia Arenas, fotógrafa artística representativa mucho de esta localidad de Villavicencio. Con ella, junto a su gran trabajo y su gran labor, enmarca diferentes escenas en su profesionalismo. También tenemos a Luisa Castañeda, también fotógrafa de la Uniminuto, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Ella ejerce el papel de periodista en el campo deportivo. También tenemos a otra estudiante, hoy nos acompañan hartos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Tenemos a Geraldine, también en su gran labor sobre esta construcción de esta sociedad, ejerciendo el papel de periodista. Vengan, ¿y cómo están esta noche? ¿Qué me cuentan? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Arenas. Para mí es un placer hacer parte de este podcast para poder conversar de un tema que verdaderamente nos interesa a todos. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Luisa Castañeda y esperamos poder hacer un ejercicio bastante productivo aquí con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Geraldine Calvo. Es muy grato estar con ustedes el día de hoy. Bueno, yo quiero empezar sobre un tema en específico, sobre la situación que vivimos en Colombia. Nosotros determinamos que más de 44 millones de habitantes estamos en un escenario para poder entender los medios de comunicación, ya que ustedes son comunicadoras sociales. Y pues de esa manera pues crear un constructivo y pues moldear. Y yo quería empezar de pronto contextualizándolo en cómo ha estado el Estado colombiano, nuestro país colombiano, en dichos escenarios de sangre y dolor por una guerra que cada día crece. Y eso cada día crece y se transforma para que se abarque en diferentes situaciones como lo son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, no sé, en los escenarios que en cada uno hayan tenido que entablar diferentes escenas, pero pues no sé ustedes qué opinan acerca de lo que queremos hablar hoy a todos nuestros oyentes. Juan Diego, realmente este tema nos compete a todos. Llevamos más de 60 años en guerra, más de 60 años que nos han desangrado las venas de este país. Entonces, realmente es un tema que se tiene que esclarecer, es un tema del cual se debe hablar sin importar opiniones. Hay que simplemente mostrar que esto es un tema de muchas perspectivas. Una realidad que vivimos en el país. Realmente. Entonces, yo considero que... Pero ¿sabes qué? Cuando tú dices que es una realidad, yo quisiera ponerles la realidad en un contexto sobre un audio que especifica lo que vamos a entablar. Yo quiero que le pongamos de pronto una orientación a lo que queremos decir, y es cómo se emerge las Fuerzas Armadas y cómo nos hacen entender de que si en Colombia de verdad los héroes existen. Les voy a poner este audio para que lo escuchen bien y ustedes van a sacar sus conclusiones acerca de lo que vamos a hablar. Aunque no nos veas, siempre estamos ahí. Aunque no nos oigas, también estamos ahí. Y aún en medio de la oscuridad, somos tus guardianes. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional. Sí, ya había visto esa propaganda, de hecho lleva varios años ahí circulando por los medios de comunicación. Para mí, esa propaganda nos enfrenta a una dualidad. Bueno, pero si tú vas a hablar de dualidad, pues definamos primero qué es dualidad para que podamos entender y poder seguir hablando sobre lo que enmarca el Ejército Nacional y esta propaganda que acabamos de escuchar. Pero si nosotros, pues yo no sé, si tú opinas la dualidad en un concepto crítico como persona, yo digo que es como la rivalidad entre el bien y el mal. O sea, enmarquemos de pronto que las Fuerzas Armadas, eso. ¿A quién combate las Fuerzas Armadas? ¿Al bien o al mal? Al Exacto, entonces... Se supone que ellos combaten al mal,
Pero entre si tú te das comillas, cuenta ¿no? las investigaciones que han salido acerca de los falsos positivos, ¿a quién están combatiendo? Pero es que, bueno, yo no sé, o sea, deberíamos de pronto, lógicamente, no hay que reconocer que en nuestro país los falsos positivos existieron. O sea, Sí, claro. es algo que no se puede ocultar. Pero entonces esa dualidad del ejército en las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? ¿Qué es defender? ¿La integridad de los seres humanos o qué? La integridad de los colombianos, ¿no? Porque esa es como la carta de presentación del ejército. Sí, porque- Defender el Estado colombiano y protegerlo. Exacto, porque dicen que entonces los héroes en Colombia sí existen. Pero ¿cuáles héroes? Es que eso es lo que nosotros vamos a como a cuestionarnos el día de hoy a todos nuestros oyentes, pues para que entremos más a fondo de verdad qué es lo que significa ser un héroe en Colombia. Yo creo que esto es más el poder de la propaganda, el poder del convencimiento, porque si tú te pones a ver, durante los últimos años, realmente el Ejército Nacional, hablando acerca de la protección y de lo que deben hacer, pues han hecho todo lo contrario. Han masacrado, han asesinado y Ocultado. y han desarraigado y desterrado a muchísima gente. Entonces, pues, realmente yo creo que esto es un poder más de la ¿Sabes qué? propaganda. ¿Sabes qué? Yo creo que se centra como en una balanza, porque no hay que desmeritar tampoco nuestras Fuerzas Armadas. De pronto tenemos que tener un punto de un criterio entre decir, bueno, si está el bien, si está el mal. Pero también nuestras Fuerzas Armadas han hecho grandes avances. ¿Cómo En el cuáles? gobierno, mírate, en el gobierno más que todo, en el de Álvaro Uribe Vélez, pues, ¿cuál era la finalidad? Pero es que, Juan Diego, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue cuando salió la investigación a falsos positivos. ¿Usted cómo me va a Y decir fue que hubo cuando un más se avance? registraron los falsos positivos. Ejemplo, desde más o menos como desde 1980, por ejemplo, las escuelas en el Cauca, puntualmente, por ejemplo, en Yambaló, tuvieron que crear un búnker y enseñarle a los niños cómo evacuar cuando se hacían los enfrentamientos entre paramilitares y el ejército. Es que realmente, yo te voy a decir algo. Todo esto que estamos conversando nos lleva a hacer algunas cuestiones. La primera es cómo estas nociones han atravesado nuestras formas de vivir. Yo considero que estas Fuerzas Armadas se han adentrado en nuestra vida cotidiana de una forma indiscutible. Es lo que vivimos todos los días, es lo que se ve todos los días en los noticieros que hablan de forma veraz. Es que eso es lo que vende las noticias. Sí, y además, pues no es lo mismo tú ver la guerra desde la televisión, desde los medios de comunicación. Y tener que vivirla en carne propia, o sea, les ha tocado salir de sus hogares, dejar el campo, pues por darle gusto también a las Fuerzas Armadas. ¿Sabes que sí, lo que tú mencionas es cierto? Y cómo se trasciende también la educación, porque un ejemplo, las Fuerzas Armadas se han implicado en muchos países, en muchas zonas rurales de nuestro estado colombiano. Ahí es donde más se ven, porque tú te das cuenta dónde está el conflicto. Pues realmente hay muchas familias que todavía estaban trabajando sus tierras por sus familias, tierras donde los vio nacer y cada uno de ellos tuvieron que desplazarse y movilizarse hacia otras ciudades simplemente porque decidieron ir a invadir sus tierras. Bueno, ¿y ustedes cómo asimilan todo esto que está pasando? Ese contraste que hay entre o sea, las fuerzas militares y las personas que se han visto afectadas por los paramilitares. No, yo digo que nosotros nos podemos poner a entrar en un juicio, porque nosotros no lo vivimos. Es muy difícil. O ¿Sí me sea, entiendes? Yo siempre he considerado que la guerra es causalidad, no es casualidad, es causalidad. ¿Ustedes saben qué es la causalidad? Es una acción, un efecto, algo. Exactamente, de muchos hitos que han enmarcado nuestra historia y que hacen que nosotros actualmente vivamos esa violencia. Exacto, eso es lo que nosotros hemos construido hasta el día de hoy. Nosotros no tenemos ningún lenguaje más que el de guerra, tenemos esa misma filosofía. Es nuestra filosofía de vida. Nosotros no tenemos otro lenguaje que no es la guerra. Entre balas y disparos nos estamos formando, vaya. Bueno, así concluimos este podcast. Espero les haya gustado a todos nuestros oyentes y los dejo con esta canción para que nos vayamos acogiendo a lo que estamos hablando. Desaparecido tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.